Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde te comparto todo lo que sé, lo que voy aprendiendo del mundo de las plantas, la jardinería, el paisajismo. ¿Para qué? Para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy te voy a hablar sobre las heladas, ese fenómeno meteorológico que ocurre cuando la temperatura del aire baja a un nivel tanto que nuestras plantas lo sufren y se dañan. Y este tema hoy te lo traigo aquí porque hace unas semanas hemos tenido una ola polar aquí en Argentina y en mi provincia se registraron temperaturas las más bajas en los últimos casi 60 años. Mi jardín quedó a la miseria. El 60% de las plantas terminaron quemadas, como decimos aquí, por los daños de este fenómeno meteorológico que hoy te cuento de qué se trata. Veremos la diferencia entre heladas blancas y heladas negras y alguna que otra estrategia para ayudar a nuestras plantas a que la pasen lo menos mal posible. Comenzamos entonces definiendo qué es una helada. Es un fenómeno meteorológico que ocurre cuando la temperatura del aire en la superficie terrestre desciende a 0 grados o menos, lo que provoca la congelación del agua en forma de rocío, escarcha y en casos más severos dentro de los tejidos de las plantas. Y aquí, cuando hablamos dentro de los tejidos de las plantas, si te recordás cuando estudiabas en la secundaria o en la facultad, que las células tenían una bolsita conocida como vacuola. ¿Qué ocurre ahí? Se congela el agua, se forman cristales de hielo con forma de agujas que pinchan las vacuolas y en definitiva termina destruyendo la célula. Entonces ahí se producen daños significativos. Una helada, cuando la tenemos afectando un cultivo, en algunas ocasiones, de acuerdo a su severidad, los daños pueden llegar a tener consecuencias más allá del ciclo vegetativo. Y eso tiene que ver por el nivel de daño en brotes y en yemas. Pero bien, ¿cómo se produce una helada? La formación de la helada está intrínsecamente ligada al descenso de la temperatura del aire y la radiación térmica. Los mecanismos principales por lo que ocurren son una pérdida de calor por radiación. Durante las noches despejadas y tranquilas, la Tierra irradia el calor hacia el espacio. Si no hay nubes que actúen como una manta, como un cobertor para evitar que ese calor se vaya, la superficie del suelo y el aire cercano se enfrían rápidamente. Este tipo de helada, más común, se la conoce como helada por radiación. Después tenemos advección de aire frío. Es otra forma en que se produce una helada y es por la llegada de masas de aire frío provenientes de latitudes más altas. En el hemisferio sur, más al sur y en el hemisferio norte, más al norte. Este fenómeno, conocido como helada por advección, suele estar asociada a frentes fríos y vientos. Luego tenemos la helada por evaporación. En menor medida, esta evaporación rápida del agua de la superficie del suelo o de las plantas puede contribuir al enfriamiento, ya que ese proceso consume calor. Y para que una helada se manifieste, generalmente se requieren las siguientes condiciones. Una que ya te comenté es el cielo despejado. Permiten la máxima pérdida de calor por radiación. Segundo, la ausencia de viento o presencia de vientos muy suaves, porque el viento fuerte mezcla las capas de aire impidiendo que el aire más frío se asiente sobre la superficie. La tercera es el aire seco. La humedad en el aire puede liberar calor latente al condensarse, lo que puede atenuar el descenso de la temperatura. Y antes de comentarte la diferencia entre helada blanca y helada negra, te recuerdo a nuestro patrocinador personalgardenshopper.es, la tienda online de jardinería número 1 de toda la península ibérica. Así que si necesitas cuidar tus plantas, comprar algún elemento decorativo, lo que necesites para tu jardín, para tus plantas, lo encontrás en personalgardenshopper.es. Y ahora sí, entonces continuamos con esta diferenciación del tipo de helada. Las heladas comúnmente se clasifican en helada blanca y helada negra según la presencia o ausencia de escarcha y el efecto que tienen sobre la vegetación. La helada blanca, también conocida como helada de radiación,
Es la más común. Se produce cuando la temperatura del aire desciende por debajo de 0 grados. Y el punto de rocío, es decir, la temperatura a la cual el aire se satura de vapor de agua, está por encima de 0 grados. Esto significa que el vapor de agua en el aire se condensa y se congela sobre las superficies expuestas, plantas, los vehículos, el mismo suelo, en forma de cristales de hielo, creando una capa visible de escarcha de color blanco. Para que esto ocurra, se requiere humedad en el aire y generalmente se asocia con noches tranquilas y despejadas. En cuanto a los efectos, si bien puede dañar los tejidos de las plantas, la escarcha visible a menudo es una señal de que las temperaturas no fueron extremadamente bajas y de que hubo cierta humedad que pudo liberar calor latente. De esta forma, entonces, se atenúa el daño. Por otro lado, tenemos la helada negra, que es la que ocurrió en mi jardín. Es una helada también conocida por advección. Se produce cuando la temperatura del aire desciende bruscamente por debajo de los 0 grados, pero el aire es muy seco, lo que significa que el punto de rocío está muy por debajo de 0 grados. En estas condiciones no hay suficiente vapor de agua para formar una escarcha visible. A pesar de la ausencia de hielo blanco, las células de las plantas se congelan internamente causando la muerte de los tejidos. Las plantas afectadas suelen tomar un color oscuro o negruzco, de allí su nombre, y se marchitan. Típicamente estas heladas están asociadas con la entrada de masas de aire polar muy frío y seco y a menudo vienen acompañadas de viento. En cuanto a los efectos, es la más dañina para los cultivos, ya que la falta de escarcha visible puede llevar a subestimar el riesgo y el daño a los tejidos internos de las plantas es severo e irreversible. Los cultivos más sensibles pueden sufrir pérdidas que a veces son totales. Y si pensamos en cómo podemos hacer que nuestras plantas sean más resilientes, aunque para fenómenos extremos como este, que en 60 años no había bajado tanto la temperatura en la misma ciudad, lo que podemos hacer es ir haciendo una elección de variedades resistentes. Siempre pensamos cuando diseñamos un jardín que las plantas resistan el calor, que las plantas resistan el frío, pueden llegar incluso a resistir los 3 grados bajo cero o los 4, siempre y cuando el descenso de temperatura sea gradual. Frente a descensos brusco como ocurre con una helada negra, no hay planta que pueda resistirse dentro de estas que están ahí en el límite. Dentro de las plantas que comúnmente se las considera resistentes al frío, tenemos dentro de los arbustos el acebo, la lavanda, la nandina, el brezo, la adelfa, el laurel y evidentemente ninguna de ellas tuvo daños observables en mi jardín. Con respecto a las flores, tenemos los pensamientos o viola, los crisantemos, los geranios, aunque algunos geranios sí se vieron afectados en mi jardín porque se produjo una helada muy intensa. Luego en árboles podemos pensar en las coníferas, tanto pinos, abetos como el ciprés, algunas variedades de frutales como las moreras o los arándanos. Dentro de las hierbas, el tomillo, el romero, el orégano estuvieron muy bien y pasaron la prueba de frío, podríamos decir en este caso. Con respecto a las suculentas, no tuve demasiada suerte, los calanchoes, algunos sedum, la verdad que más allá que pueden ser algo resistente a una helada negra, no lo fueron. ¿Cómo podemos ayudar a que estas estén un poco mejor? Si las compraste en un vivero, trata de irla aclimatando gradualmente a las condiciones exteriores, aunque nunca vamos a poder cambiar la genética que va a determinar si sobrevive o no frente a una helada. Por otro lado, tenemos que tener una nutrición adecuada, es decir, el suelo tiene que estar lo mejor posible, con una carga microbiana lo mejor que se pueda. Si vamos a nutrientes, el fósforo y el potasio son algunos de los elementos que van a contribuir a esa tolerancia al frío, no así el nitrógeno, porque si incorporamos nitrógeno antes del invierno va a promover el crecimiento y ese crecimiento tierno es el más sensible al daño de heladas. Luego podemos también
buscar alguna estrategia mediante el riego, con lo cual, frente al anuncio de una helada y del tipo de helada, podemos regar o evitar el riego para que las raíces de las plantas no se congelen. Y como alternativa, ¿qué podemos hacer nosotros para proteger nuestras plantas? Una es cubrir la base de las plantas con una capa de material orgánico como corteza, hojas secas, paja, compost, a veces utilizando cartón o periódico. Vamos a usar esto como mulching porque va a actuar como un aislante térmico, manteniendo el suelo más cálido y constante y protegiendo a las raíces de estas fluctuaciones extremas de temperatura. También ayudan a retener un poco más de humedad cuando estamos aplicando una capa por encima de los 5 centímetros. También vas a poder encontrar en el mercado mantas antiheladas con las que podrás cubrir tus plantas. Hay tipos de geotextiles que son transpirables, es decir, que evitan la acumulación excesiva de humedad y además permiten el paso de algo de luz. También otra opción, si tenés plantas en macetas, trata de agruparlas, de ubicarlas en sectores más protegidos. Y si tenés un invernadero o un microtúnel, guarda tus plantas al reparo allí. Y con esto hemos terminado por hoy. Hay mucho más para hablar de este tema. Lo que quería era que te quedaras con una información que te ayudara a proteger las plantas si estás en el hemisferio sur, en donde el invierno está en su apogeo y el jardín queda expuesto a estos cambios bruscos de temperatura. Te invito a valorar este episodio, a dejarme tu comentario, a compartirlo y a que nos reunamos nuevamente aquí el próximo jueves en una nueva edición de este podcast, tu podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.